Muy buen día, esto es Buox Wealth y con este episodio arrancamos la segunda temporada. Bienvenidos. En Buox Wealth nos dedicamos a administrar portafolios de inversión en donde vamos seleccionando acciones o empresas para agregar en los portafolios de nuestros inversionistas. En los últimos años hemos desarrollado una metodología de selección de acciones que nos ha dado muy buenos resultados y aquí en esta temporada se las queremos compartir. A esta metodología le llamamos empresas de calidad. Durante la temporada, en cada uno de los episodios semanales hablaremos de un factor importante para detectar si una empresa es o no de calidad. Ustedes con esta metodología podrán identificar o crear empresas de calidad, que para fines prácticos una definición de empresa de calidad pudiera ser empresas con altas probabilidades de éxito. Es decir, no todas las empresas que cumplan con estas características van a ser exitosas, o si no cumplen, no es que vayan a fracasar. Entonces, simplemente es que si sigues esta metodología como nosotros lo hemos hecho, constantemente vas seleccionando varias empresas, diversificándote en varias empresas. Va a haber empresas que les vaya muy bien, va a haber empresas que les vaya muy mal, pero en promedio va a ser muy bueno. Hemos tenido con esto muy buenos resultados. Entonces, ¿cómo llegamos a cada uno de estos factores que más adelante profundizaremos? Hacemos un análisis causa-efecto. Hemos analizado muchísimas empresas y cómo son las empresas exitosas. Y aquí hay varios factores interesantes a identificar porque para fines prácticos la definición tradicional de una empresa exitosa es que financieramente sea viable y que sea muy rentable. Y bueno, como nosotros vamos definiendo más el éxito es que también vayan aportando a todos sus grupos de interés: empleados, comunidad, proveedores, competencia, gobierno y más. O sea, una empresa como si fuera una persona está en una comunidad y tiene que apoyar a todos sus grupos de interés. Para hacerlo, pues, tiene que ser viables financieramente, porque una empresa que va a quebrar no va a tener espacio ni tiempo para ayudar a alguien más. Entonces, a final de cuentas, todos estos factores van a impactar en las finanzas de un negocio. El negocio o en las finanzas del negocio, una empresa que vale más porque tiene un alto retorno de inversión sobre el capital invertido. Suena muy técnico, pero prácticamente significa que cada peso que le metes a la compañía, ¿qué tanto retorno va a dar? Si ya está generando dinero en la empresa, que ese mismo dinero se reinvierta con un buen retorno. ¿Y el retorno en qué? Se podrán preguntar. Puede ser el retorno en abrir o no una sucursal, desarrollar o no otro producto, contratar o no a una persona. Todas estas preguntas tienen un retorno de inversión. Contratar una agencia u otra, hacer un edificio nuevo o no, cerrar una sucursal, quitar un producto. Todas estas decisiones impactan en el retorno de largo plazo del capital invertido. Y si una empresa constantemente hace buenas inversiones de capital, va a poder tener excelentes retornos y va a poder ayudar a todos sus grupos de interés. Entonces, en temas de inversión, es muy importante seleccionar muchas empresas que cumplan con estos factores de calidad para que así podamos tener un buen retorno en el largo plazo. Además, esta metodología te puede ayudar a determinar una buena oportunidad si quieres emprender. Si quieres emprender, esta metodología también te puede ayudar a identificar tu Ikigai. Esta filosofía japonesa donde se cruzan los factores de qué es lo que el mundo necesita, qué es lo que la gente está dispuesta a pagar, qué es lo que te gusta hacer y en qué eres bueno. Si juntas todos estos factores, se dice que tendrás una buena vida. Y con esta metodología vas a poder determinar dónde hay una necesidad en el mundo, dónde está la gente dispuesta a pagar, y ya bastará que sigas desarrollándote para que puedas cumplir estos vacíos en el mercado. Y ahora les platicaré en general de cada uno de los siguientes episodios los factores que vamos a cubrir. Primero que nada hablaremos de cuál es el fin de las empresas. Las empresas existen para satisfacer una necesidad del mercado, para solucionar problemas y generar un beneficio a los socios accionistas, a los empleados, a la comunidad, proveedores, clientes y más. Una empresa existe para solucionar problemas y generar riqueza económica y social en todo lo que toca.
Entonces, cuando una empresa entiende bien esto, entiende su rol en la sociedad, podrá tomar decisiones más alineadas a la comunidad, no contaminando tanto, haciendo buenas contrataciones, cuidando a su gente, que es lo más importante. Y una empresa que cumple eso, pues tiene mayores probabilidades de éxito. Sin embargo, todo esto se tiene que alinear con una buena toma de decisiones. Y aquí viene el primer factor, que es la selección de la estrategia. Hay empresas que deciden meterse en mercados ya muy competitivos de bajos márgenes, pues el retorno va a ser muy bajo. Empresas que constantemente están innovando para buscar nuevas oportunidades, nuevos mercados, esas estrategias tienden a ser más rentables. En el tema de la estrategia también es interesante hablar de que al seleccionar una estrategia y apegarse a ella, que se alinee todo el negocio. Cuando el negocio está bien alineado, una empresa tiende a tener mayores probabilidades de éxito. ¿Cómo se vería una empresa que no está alineada? Cuando cada segmento de la empresa atiende mercados diferentes o está buscando diferentes oportunidades o van hacia un objetivo y cambian a otro. Ese cambio constante, aunque es importante adaptarse y saber admitir un fracaso y cambiar de estrategia, es importante que se mantenga cierto rumbo y cierta especialidad. Dependiendo del tamaño del negocio, el ser especialistas en un nicho de mercado va a aumentar las probabilidades de que la empresa gane en esta competencia que se llama mercado. Un profesor famoso de Harvard siempre decía que estrategia es dónde jugar y cómo ganar, en qué industria moverte y cómo vas a diferenciarte en este mercado. La empresa que mejor solucione las necesidades de su cliente va a sobrevivir y va a seguir ofertando su producto. Entonces, una empresa que entienda a quién atiende y que entienda cómo se va a diferenciar, aumenta drásticamente sus probabilidades de éxito. Y ese es el primer factor, una buena definición de estrategia y dependiendo de los objetivos del negocio, ayuda muchísimo que este sea un mercado creciente y que sea un mercado no tan competido, con buenos márgenes, con barreras de entrada y una serie de factores que iremos profundizando en siguientes episodios. Otro factor interesante es el cómo toman decisiones y cómo manejan su gobierno corporativo. El gobierno corporativo es el consejo de administración que guía y monitorea y evalúa al director general del negocio. Entonces, el director general o la directora general del negocio influyen mucho en cómo se va operando todo, aunque sean estructuras muy grandes. El cómo actúa el líder y qué va empujando en el negocio va a influir muchísimo en el resultado. Y por ende, quien está administrando, monitoreando al director general, va a ser factor clave en el negocio. El gobierno corporativo tiene decisiones importantes como estratégicas. Pueden votar si comprar o no una empresa, fusionarse o no con otra. El gobierno también puede votar en cuanto al financiamiento, para qué proyectos financiar, cómo financiarse. Todas esas decisiones son claves. Y cuando la empresa vota por colocar el capital en malas oportunidades de negocio, puede ser muy dañino para el retorno de los accionistas en el largo plazo. Entonces, en siguientes episodios profundizaremos más en estos temas. 3. Lo valioso de las finanzas. Y aunque nuestra especialidad es financiera, a nosotros nos gusta evaluar muchos temas cualitativos de los negocios para identificar los factores que más probablemente lleven a la empresa a ser exitosa. Pero sí nos adentramos mucho en las finanzas, porque hay empresas y directores que se enfocan en temas, en indicadores no trascendentes en las finanzas. La única manera en que el negocio crezca su valor es aumentando el retorno de inversión sobre el capital invertido. Esa es la única manera de generar valor. Sin embargo, hay empresas que no terminan de entender esto, de que el valor viene de la generación de flujos futuros y buscan posponer gastos, adelantar ingresos, cuando pues adelantar un mes un ingreso o posponer un mes un gasto no genera ningún valor en la empresa. Obviamente, si una empresa está en problemada, le ayuda a generar oxígeno de estas estrategias. Pero en el largo plazo, eso no genera valor. Lo que genera valor es generar buenos productos, innovar, cuidar a los empleados. Estas son las estrategias que generan el mayor retorno de inversión. Entonces, de los indicadores más importantes es la generación de flujo efectivo y el retorno sobre inversión. No tanto las utilidades por acción de un trimestre.
esos indicadores son tan fáciles de manipular, posponiendo un par de gastos o cambiando la clasificación de un egreso. Entonces, el cómo identificar una buena empresa tiene que ver con cómo piensan sus directivos en torno a las finanzas. Buscan inversiones que den retorno el siguiente mes o en los siguientes 10 años constantemente. Invierten para ganar dinero los siguientes 6 meses o invierten para generar una posición competitiva que les permita crecer durante 10 años. Son temas muy diferentes y la mentalidad que tenga el gobierno corporativo y los directivos del negocio va a ser clave para el retorno futuro del negocio. Es muy difícil predecir las finanzas de un negocio y mucho más difícil lo que va a pasar en los siguientes meses con el precio de una acción, por ejemplo. Entonces, lo importante es entender qué decisiones están tomando para saber si en el futuro va a estar bien posicionada la empresa o va a estar emproblemada por no haber estado invirtiendo bien. En otro tema, el siguiente factor del que nos adentramos mucho es entender la cultura del negocio. Existen culturas tóxicas que podrán existir en empresas grandes y empresas que han existido por mucho tiempo, pero son empresas frágiles. Empresas cuya cultura invite a buscar a los mejores empleados, a retenerlos, a desarrollarlos, a cuidar a todo su personal. Son empresas que tienden a trabajar mejor. Porque por más que veamos empresas muy grandes, como en México podemos ver un FEMSA o en Estados Unidos podemos ver un Walmart, un Amazon, que son empresas de miles de personas gigantes. Y a veces personalizamos a las empresas como si fuera una persona, pero realmente son cientos de personas, miles de personas tomando decisiones y esas personas pues tienen sus hobbies, tienen sus familias, tienen sus problemas personales. Y si la empresa crea un entorno negativo, crea un entorno que no ayuda a la toma de decisiones, al desarrollo de las personas, eso va a terminar afectándole al negocio. Porque si todos los empleados de la empresa constantemente van tomando buenas decisiones en todos los niveles, la empresa poco a poco va a seguir mejorando. Entonces aquí vemos mucho la rotación del personal, cómo califican a los directivos, cómo califican el ambiente. Porque buenas empresas, bien administradas, van a salir adelante. Hay de todo, hay empresas que con malas culturas crecen y hay empresas que con buenas culturas quiebran. Pero es más probable que la empresa que está creciendo sea con una buena cultura que con una mala cultura. Si estás emprendiendo, es clave que elijas bien a tu equipo de trabajo y una vez que lo tengas, desarrollarlo, retenerlo y empoderarlo. Dentro de la cultura podemos analizar también, vemos casos en los mercados de valores como cuando renuncia el director de contabilidad y luego renuncia el director de finanzas, pues ojo, quizás hay un fraude en la empresa porque ¿por qué se van los dos? ¿Qué pasa? Históricamente cuando pasa eso, pudiera haber un fraude en el negocio. No es certero, pero es un factor de riesgo. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué se te está yendo el talento del negocio? Y en ese tema va relacionado también la innovación, que es uno de los siguientes factores que analizamos, de que no va a haber ningún mercado en ninguna industria que siga igual en los siguientes 10 años. Las empresas que hoy se estén trabajando y quieran sobrevivir los siguientes 20 años tendrán que innovar y reinventarse constantemente. Es clave estar innovando en producto, en procesos, operaciones, capital humano, estrategia, tecnología. En todos lados es importante estar innovando constantemente. Porque es tan rápido estos ciclos de innovación que puede llegar un competidor inesperado de una industria que no se lo imaginaban. Por ejemplo, ¿quién se hubiera imaginado que Google y Apple estarían compitiendo en la industria médica? Eso va a pasar. ¿Quién se hubiera imaginado hace 20 años que Apple o igual Google estarían creando autos? Nadie se lo hubiera imaginado. Los desarrolladores de autos, armadores de autos, no tenían en sus planes hace 10, 15 años que Apple o Google serían competencia y ahora lo van a hacer. Entonces, es muy importante que se esté innovando constantemente para poder sobrevivir en este mercado tan cambiante. Y con eso llegamos al siguiente factor, que es el manejo de la marca y las crisis. Esto es bien importante y poco analizado en el mundo de las finanzas, pero es bien interesante de que si una empresa tiene una buena marca y un buen manejo de las crisis, es probable que generen buenas ventas
Y las ventas son las bases de todas las finanzas. Empresas que venden mucho y van creciendo sus ventas podrán tener errores operativos que se cubren por el nivel de ventas. Pero si no se está vendiendo bien, aunque se esté operando con una eficiencia muy buena, quizás el negocio no sea rentable. Entonces nos fijamos mucho en las marcas porque es uno de los factores que determinan las ventas futuras del negocio. Entonces, entender cómo manejan su marca, cómo se ven ante los demás es bien importante. Incluso para empresas que le venden a la industria, que no son marcas que el público en general conozca, es clave que la marca sea reconocida como buena por su calidad, por su ayuda social, por estatus, por el motivo que sea, por el motivo que quieran serlo. Es importante que las empresas manejen una buena marca y una buena reacción ante las crisis. Con la rapidez de la comunicación de las redes sociales, cualquier pequeño detalle que no se esté manejando bien puede generar una crisis de marca en redes sociales donde la gente puede llamar al boicot de la empresa porque algo no hicieron bien. Entonces, entender cómo las empresas reaccionan a las crisis de marca, cómo manejan su marca, con qué mensajes se quieren relacionar, va a ser muy importante porque eso va a influir en el desarrollo de las ventas en el largo plazo. Otro factor más a analizar es su eficiencia en operaciones y en la ejecución. En los mercados de valores nosotros analizamos cada trimestre, los directores generales suelen hacer una conferencia con analistas. Y en estas conferencias trimestrales el director general habla de cómo le fue el negocio y qué planes tienen. Es bien común ver que hablen de planes y no se ejecuten, que dicen que están analizando alguna oportunidad y nunca la deciden. Entonces, el que la empresa esté ejecutando constantemente proyectos de crecimiento, que ejecute los cambios que se tenga que hacer, que ejecute la innovación, que ejecute lo que se tenga que hacer, que se haga realidad, es algo bien importante. Parecerá obvio que una empresa cumpla sus planes y los lleva a cabo, pero quien ha trabajado en una empresa grande o está emprendiendo tendrá bien claro que pues planes hay muchos, pero hacerlo realidad es mucho trabajo. Y empresas que son buenas ejecutando, reduciendo costos y muy eficientes, es probable que les vaya muy bien en el futuro. Es de los factores más difíciles de evaluar, pero también influye en el retorno que pueda tener este negocio. Y con eso pasamos al último factor, que es entender y mitigar riesgos. Cada negocio y absolutamente todos los negocios tienen riesgos. Riesgos legales, riesgos culturales, riesgos de mercado, riesgos tecnológicos, ambientales y más. Es importante que entendamos que en el negocio en que queramos participar como colaboradores, como socios, como emprendimiento, como inversionistas, como lo que sea, que entendamos cuáles son los riesgos a los que está enfrentados a este negocio y qué está haciendo para mitigarlos. La detección y mitigación de riesgos es importante, es quizás difícil de ver cuando no se está dentro del negocio, pero es un factor que puede impactar, que digamos, ¿quién en el 2019 tenía en su matriz de riesgos la posible afectación por una pandemia? Nadie lo tenía en sus riesgos. Y si alguno lo tiene, escríbanos, queremos estar en contacto con ustedes. Pero el detectar los riesgos y buscar mitigarlos es bien importante. Más vale prevenir en este tipo de casos en donde tener unos sanos márgenes financieros, poca deuda, te va a dar la flexibilidad financiera para soportar golpes económicos, que es uno de los riesgos más comunes. Riesgos de dependencia, por ejemplo, si analizamos el mercado y una empresa tiene el 80% de sus ventas viene de un solo cliente, ese es un riesgo altísimo. El depender de un cliente, depender de un proveedor, hace que los riesgos se disparen profundamente. Entonces, entender estos riesgos y buscar mitigarlos va a ser bien importante para que digamos con qué nivel de riesgo estamos a gustos. Y estos son los factores que analizamos para entender qué empresa tiene mayor probabilidad de éxito. Hablaremos de cada uno de estos factores en las siguientes semanas en este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Escríbanos si tienen comentarios, si les gusta, y estaremos publicando cada semana. Nuestro correo es
podcast@buox.mx y también nos pueden encontrar en redes sociales. Muchas gracias.